Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a estar aceptando el desafío Arregla lo que te molesta que me hizo Pablo del canal Palila. Vamos a arrancar con esta soldadora que tiene más de 30 años, una soldadora transformador de 250 amperes, que la verdad que la hemos usado mucho a lo largo de los años y bueno, tiene un par de problemitas. Primero, no enciende la llave, está directa, así que vamos a desarmar ahí a ver qué encontramos. Y después la pinza de masa, que está muy deteriorada, miren los años que tiene de soldadura, ya casi no aprieta. Así que bueno, vamos a estar solucionando esos problemitas para cumplir con el desafío, con el reto Arregla lo que te molesta. Fíjense si alcanzan a ver ahí la etiqueta de la máquina Minimac, la marca. La verdad que una máquina de más de 30 años, más de 30 años tiene la máquina y tiene una gran campaña, muchos trabajos a lo largo de su vida útil y todavía sigue dando batalla. Vamos a arrancar arreglando la llave de encendido. También quiero contarles que esta máquina no solo tiene un significado de trabajo, un beneficio de trabajo, sino que tiene un valor sentimental, porque es la primera máquina que compró mi padre, que en paz descanse, para armar su taller, que tuve la suerte de heredar y bueno, aprender el oficio de él. Así que bueno, vamos a tratar de dejarla lo mejor posible. Este es el problema que tenemos, quedó suelta la manija. Vamos a ver qué encontramos adentro. Esta es una máquina bifásica, trabaja con dos fases de 380. Esta también es una llave muy antigua, muy vieja. Siempre le poníamos un cartón nosotros para evitar el polvillo de metal que podía hacer en los contactos. Ahí tenemos, a ver, ahí está desenganchado. Si alcanza a ver, ahí tienen un resorte. El resorte está salido, desenganchado, que es el que acciona este eje central que tiene los contactos arriba y abajo. Vamos a tratar de engancharlo y vemos si funciona. Ahí le hicimos un ganchito con alambre, a ver si lo podemos pescar al resorte y estirarlo. Ahí calzó. Ahí calzó. Ahí funciona. Ahí parece que funciona. Fijaros que quede bien calzado. Ahí está. Ya. Vamos a agregar un poco de aceite. Siempre que usen algún aceite en estos tipos de llaves, fíjense que sea dieléctrico. Quiere decir que no transmite la electricidad, porque si no van a tener problemas. No tengan miedo, que es totalmente dieléctrico, así que no va a haber ningún tipo de problema. Vamos a conectar la energía eléctrica y vamos a probar a ver si funciona. Ahí ya conectamos a la red, vamos a fijarnos si funciona. Ahí funciona perfectamente. Escuchan el zumbido característico de las máquinas a transformador. Perfecto. Vamos a proceder a armar y ya esto lo solucionamos. Siempre que estén manipulando llaves, enchufe, lo que sea, tomen la precaución de desconectar de la fuente de energía eléctrica. Ahí ya solucionamos ese problema. Vamos a ir con la pinza de masa. Fíjense, la pinza de masa ya no aprieta prácticamente nada. Está muy desgastada, muy roto el resorte. Años de probar soldadura arriba de la pinza. Así que bueno, la vamos a reemplazar por la que habíamos hecho la pinza reforzada. ¿Se acuerdan que yo les dejé el video? La vamos a reemplazar por esa y les voy a mostrar cómo hacer un terminal cuando no tengan terminales como corresponde, y vamos a improvisar un terminal.
Ahí, como no tenemos un terminal de los que vienen comprados, vamos a utilizar un cañito, que entra casi justo. Ahí lo vamos a golpear y vamos a apretar en el cable, Ahí lo aplastamos bien con el martillo para que quede firme al cable, y del otro lado también vamos a hacer lo mismo para hacerle una perforación y pasar el tornillo para prender la pinza. Aprovechamos que está fijo en la morse, le ponemos un poco de cinta hiladora al final del terminal, el terminal que improvisamos, y para reforzar un poco más la unión entre el cable y el terminal. Esto tiene que estar bien apretado porque si no va a producir este calentamiento del cable, de la masa, y van a perder también poder de la soldadura. Ahí está, entonces, con poco trabajo, poco gasto, hemos mejorado esta máquina, que ahora les voy a mostrar cómo funciona. Anda bárbaro esta máquina, la verdad que la quiero mucho porque anda muy bien. Así que ahora vamos a mostrar unas soldaduritas cómo anda, y aceptamos, creo que superamos el reto de arreglar lo que te molesta. Fíjense cómo es el sistema de regulación de potencia de esta máquina vieja. Son un perno que se va intercambiando entre varios agujeros, varias conexiones, y así se va regulando la potencia máxima y mínima. También tiene la masa máxima y mínima, y bueno, ahí tenemos el segundo punto de la máxima. Vamos a probar qué cordón hace. Fíjense, hace una costura muy buena esta máquina. Miren, la escoria sale casi sola. Muy linda esta máquina, por eso la quiero tanto. Así que bueno, con poco la hemos dejado lista para volver a trabajar y para seguir sacándole provecho. Bueno, gente, hasta acá llegamos con el video de hoy. El desafío arreglar lo que te molesta, que me lo hizo Pablo del canal Palila. Les voy a dejar el link del video que me hizo el desafío. Y yo voy a desafiar, siguiendo la cadena, a mi amigo José del canal José de Metal Mundo de España, y al amigo Carlos Irigoy del canal Carlos Irigoy. Así que les voy a pasar el desafío, arreglar lo que te molesta, a ver con qué nos sorprenden, y bueno, a seguir sumando y mejorando el canal. Gracias, gente, por el apoyo. Nos vemos en breve